Hola a todos. Seguimos avanzando en el tema 6 y llegamos al último apartado. En este punto vamos a ver qué son las retenciones. Veremos qué cuentas se utilizan para reflejar dichas retenciones y cómo se contabilizan diferentes asientos en los que éstas intervienen. Veremos cómo se contabilizan los asientos de profesionales independientes, el cobro de intereses y las nóminas, entre otro tipo de asientos. Además, lo veremos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la empresa que tiene un ingreso y al que le retienen, y desde el punto de vista de la empresa que tiene un gasto y que retiene. ¿Vale? Vamos a ello. Vamos a empezar viendo lo que es la definición de las retenciones. No os asustéis, porque esta definición asusta a cualquiera. Entonces yo os aviso. Empiezo, me voy a poner hasta serio, mira. Las retenciones son aquellas cantidades que se detraen al contribuyente por el pago de determinadas rentas, por estar así establecido en la ley, para ingresarlas en la administración tributaria como anticipo de la cuota del impuesto que el contribuyente ha de pagar. Ahí queda eso. Dicho con otras palabras, y sobre todo esto lo vamos a entender los que hemos trabajado, ¿no? Y tenemos una nómina. A nosotros cuando nuestro jefe nos paga, en la parte de arriba de la nómina pone que deberías de cobrar por una cantidad, por ejemplo, 2.000 euros. Pero conforme vas bajando la nómina, aparecen una serie de importes que te van descontando. Concretamente en las nóminas te descuentan por dos motivos. Por la aportación que tenemos que realizar todos los trabajadores a la Seguridad Social y por las retenciones al IRPF. El IRPF es el impuesto que tenemos que pagar las personas físicas, el impuesto de la renta. Pues bien, las empresas, cuando nos pagan, ¿no? De esos 2.000 euros que en la parte de arriba ponía que deberíamos de cobrar, nos quitan un porcentaje, como he dicho, de la Seguridad Social y otro porcentaje del IRPF. El porcentaje que se aplica a cada persona por el IRPF es diferente. Imaginaros que en este caso particular, pues de los 2.000 euros nos retienen un 10%. Nos quitarían 200 euros de la nómina correspondiente a la retención y la empresa lo que hace es pagarla en nuestro nombre a Hacienda. De forma que cuando llega el mes de mayo o junio y nos toca hacer la declaración de la renta, esos 200 euros de esa nómina ya los tenemos pagados a cuenta. ¿Vale? Imaginaros, haces la declaración de la renta, solo has trabajado un mes, ¿vale? Y tus ingresos han sido 2.000 euros. Bien, pues Hacienda te calcula los gastos que te puedes deducir, bla, 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 ¿vale? Y resulta que el impuesto te sale a pagar 300. Como tú ya tienes 200 euros pagados de aquella nómina que tuviste y de la que cobraste menos, pues si tú del impuesto tienes que pagar 300 y ya has hecho un pago a cuenta, que no lo has hecho tú, lo ha hecho el empresario por ti, de 200 euros, solo te faltarán por pagar 100. Ahora vamos a ponernos en el caso de un autónomo, ¿vale? Los autónomos, cuando emiten facturas a otros profesionales o a otras sociedades, ocurre algo similar a lo que pasa con las nóminas. Los autónomos no tienen nómina, ¿vale? Su nómina es lo que cobran de cada servicio que prestan o de cada artículo que venden. Entonces, si los autónomos no pagaran nada durante el año a Hacienda, a cuenta del IRPF, que también tienen que pagar este tipo de empresarios, cuando llegara el mes de mayo o el mes de junio, pues posiblemente se llevaran un susto que no veas. ¿Cómo o qué herramienta utiliza el Estado para que los autónomos vayan haciendo estos pagos periódicos? Pues lo que hacen es que cuando un autónomo emite una factura a otra empresa, la otra empresa le retiene una parte de dicha factura. ¿Vale? Si yo soy autónomo y te hago una factura de 100 euros masiva, es decir, de 121, de la base imponible, es decir, de los 100, el que me tiene que pagar a mí, es decir, tú, vas a dejar de pagarme 15, ¿vale? El 15%. Y esos 15 los vas a coger y los vas a pagar en mi nombre a Hacienda. De forma que cuando yo tenga que hacer mi declaración de la renta, ya tendré esos 15 euros que tú me has pagado de menos a mí
¿vale? Pagado de mi impuesto. No sé si lo habréis entendido. Pero bueno, vamos a ver ahora un poco más de teoría, iremos viendo ejemplos y espero que esto os ayude a entenderlo mejor. Ahora lo que voy a hacer es traducir esa definición tan compleja, ¿no?, que he dicho al principio, ¿vale? Pone aquí, dicho con otras palabras, hay veces que al pagar a ciertas personas o empresas se les paga de menos, y esa cantidad que se paga de menos, el pagador tiene que ingresarla en Hacienda como un pago a cuenta de un impuesto que corresponde pagar a la persona o empresa que cobra. Tampoco es que esto, si no tienen ni idea de lo que son las retenciones, quede claro, pero bueno, espero que con los ejemplos que he puesto antes entendáis el concepto de lo que es la retención. ¿Veis? Aquí aparecería desarrollado el ejemplo de la nómina, pero como ya lo he dicho, paso. Vale. Un par de frases que tenéis que asimilar y que si os la aprendéis y memorizáis, os facilitará luego la contabilización de las operaciones relativas a la retención. Vale. Dice, el que paga retiene y al que cobra le retienen. ¿Vale? Cuando yo tengo que pagar a un autónomo profesional que me ha hecho una factura, cuando yo le tengo que pagar, le retengo una parte. No se la pago a él, se la pago a Hacienda. Mientras que el que cobra, es decir, el autónomo, ve cómo le pagan de menos. Es decir, al autónomo o al que cobra, le retienen. Los porcentajes de las retenciones, esto es muy importante, ¿vale? Se aplican sobre la base imponible. Es decir, no hay que tener en cuenta el IVA para calcular las retenciones. De la base imponible, calculamos por una parte el IVA y por otra parte la retención, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Actualmente, las retenciones que se aplican son del 15 y del 19%, ¿vale? Para los rendimientos de las actividades profesionales, en general, son el 15, aunque hay algunas excepciones, ¿vale? Que puede aplicarse el 7, el 2 o el 1%. Mientras que para otras operaciones, como por ejemplo alquileres, cobro de intereses o de dividendos, ¿vale?, y ganancias patrimoniales, se aplica el 19%. En los sueldos y salarios, es decir, en las nóminas, depende de muchas circunstancias personales del trabajador, con lo cual no se establece un porcentaje único como he hecho en estos otros 4 casos, ¿vale? Dependerá de las circunstancias, como digo, personales, del sueldo, de si tiene hijos o no tiene hijos, del grupo de cotización, ¿vale? Y entonces se calcula qué porcentaje se le tiene que retener al trabajador y es el que se le aplica en la nómina. Vale, continuamos y vamos a ver cuáles son las cuentas relacionadas con las retenciones. Estas cuentas son nuevas, no las hemos utilizado hasta ahora. La primera es la cuenta 4751, que se denomina Hacienda Pública Acreedora por retenciones practicadas. ¿Os acordáis la palabra acreedora? ¿Qué significaba? Acreedor se asocia a proveedor, ¿vale? Y un acreedor o un proveedor es alguien al que yo le debo dinero. Pues en este caso, yo le debo dinero a Hacienda. ¿Y por qué? Pues porque he practicado retenciones a otras personas o empresas, ¿vale? Yo que he pagado de menos cuando me han dado las facturas, ¿vale? He pagado de menos a los empresarios, no me puedo librar de hacer el pago. Se lo tengo que pagar a Hacienda. Por lo tanto, esta cuenta es la cuenta que utilizan las empresas que están recibiendo la factura de gasto, ¿vale? Yo contrato a un abogado, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo le pago de menos porque le retengo. El que paga retiene. Vale. También, por ejemplo, sería la cuenta en la que el empresario, ¿vale?, contabiliza el importe que le retiene a sus trabajadores. El empresario paga al trabajador y le retiene, ¿vale? Y ese importe que le está reteniendo lo contabiliza en la cuenta 4751. Como veremos más adelante, en otro vídeo, las declaraciones de las retenciones practicadas se realizan trimestralmente. Vale, vamos a ver la otra cuenta. Y ahora lo vamos a ver desde el otro punto de vista. La otra cuenta es la 473 y se llama Hacienda Pública, Retenciones y Pagos a Cuenta. La empresa que emite la factura a su cliente
si su cliente le retiene, ¿vale? Porque aparece en la factura el importe que le tiene que retener, la empresa que está prestando el servicio o vendiendo los productos tiene que contabilizar dicha retención en la cuenta 473, ¿vale? Ahí la empresa tendrá un reflejo de todos los importes que ha pagado a cuenta a Hacienda durante el año. Por lo tanto, que quede claro, la cuenta 473 la utilizan las empresas que están recibiendo un ingreso, ¿vale? Tú puedes ingresar, por ejemplo, porque estás cobrando intereses del banco, porque estás cobrando un alquiler, ¿vale? Cuando tú cobras, te retienen. Y bien, el saldo de esta cuenta, pues se cancela al contabilizar el impuesto, pues sobre sociedades o sobre el IRPF, ¿vale? Dependiendo si es una sociedad o es un empresario autónomo, ¿vale? Refleja, como ya he dicho, es los pagos que ya ha ido haciendo a cuenta esta empresa a Hacienda. Vale, vamos a ver ahora los asientos con retenciones. Vamos a ver 4 tipos de asientos. Asientos de profesionales independientes, asientos de alquileres, asientos de cobro de intereses y vamos a ver también cómo se contabilizan las nóminas. En este vídeo, para que no se haga tan extenso, vamos a ver únicamente los asientos de profesionales independientes y los vamos a ver desde 2 puntos de vista. Desde el profesional que presta el servicio, ¿vale? Y desde la empresa que contrata a ese profesional. Es decir, lo vamos a ver desde el punto de vista del ingreso y del gasto, ¿vale? Vamos a empezar viéndolo desde el punto de vista del gasto. Yo tengo una empresa que contrato a un profesional independiente que en su factura aplica una retención, ¿vale? Pues aquí tendríamos el asiento. Hasta ahora los asientos los habíamos hecho poniendo la cuenta 623, la cuenta del IVA y la suma de la base imponible y el IVA es lo que le debíamos al acreedor. ¿Qué ocurre ahora? Que al acreedor no le vamos a pagar la suma de la base imponible y del IVA. De esa suma, solo le vamos a pagar el 85%. Es decir, el 15% restante que le retenemos, se lo tendremos que pagar a Hacienda. ¿Vale? Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del profesional que está prestando el servicio. Cuando contabilizábamos este ingreso por prestación de servicios, contabilizábamos la cuenta 705 y la cuenta del IVA repercutido. Y eso nos lo debía el cliente. Ahora que estamos incluyendo las retenciones, el cliente no nos va a pagar la suma de estas dos cantidades, no nos va a pagar la suma de la base imponible y del IVA. Nos pagará, como hemos visto ahora mismo en el asiento anterior, nos pagará el 85%, porque el 15% restante se lo pagará Hacienda. ¿Ese dinero lo perdemos nosotros, ese 15% que el cliente paga a Hacienda? No, eso es un derecho que nosotros tenemos. Esta cuenta, la cuenta 473, es una cuenta de activo, porque es un pago a cuenta, ese dinero no es nuestro. Lo que pasa es que en vez de tenerlo nosotros, lo tiene Hacienda, ¿vale? Cuando nos toque pagar los impuestos, pues nos lo descontarán. Vamos a ver esto con un par de ejemplos. El primer ejemplo dice, contratamos los servicios de un abogado profesional. Sus honorarios son 100 euros más el 21% de IVA. Le aplicamos una retención del 15%. Vale, esto lo vamos a ver desde el punto de vista de la empresa que está contratando a ese abogado profesional. Es decir, que está teniendo un gasto. Vale, cuando contratamos a un abogado, el gasto se contabilizaba en la cuenta 623, que es la cuenta de servicios de profesionales independientes. Y ahí pondríamos la base imponible. La base imponible son 100. A esto le sumamos el IVA. El IVA soportado iría en la cuenta 472 y son 21. Bien, hasta aquí lo estamos haciendo todo exactamente igual. Si esta factura no tuviera retención, porque no fuera un profesional, sino que fuera una sociedad que no tuviera que aplicar retenciones, aquí en el haber pondríamos la cuenta 410 y acabaríamos el asiento. Pero este no es el caso. Dice que le aplicamos una retención del 15%. Y las retenciones que le aplicamos a nuestros proveedores o acreedores se contabilizan en la cuenta 4751. ¿Vale? Y también lo que he dicho antes, que es muy importante. Se calcula sobre la base imponible.
No se calcula sobre la suma de la base imponible y el IVA. No, ese es un fallo muy típico, ¿vale? Se calcula sobre la base imponible y el 15% de 100 son 15. Vale, ahora podemos calcular lo que le debemos al acreedor. Al acreedor le debemos la suma de 100 más 21, que son 121, menos 15, que serían 106. Bien, este sería el asiento del gasto con retenciones. Ahora vamos a ver cómo se contabilizaría desde el punto de vista del abogado, ¿vale? Vamos a verlo como un ingreso. Bien, el enunciado simplemente nos dice que contabilicemos el ejemplo anterior desde el punto de vista del abogado, ¿vale? Y el abogado está contabilizando una factura por prestación de servicios, es decir, está contabilizando un ingreso. ¿Cómo se contabilizan los ingresos? ¿Vale? Pues cuando es por una prestación de servicio, en el haber ponemos la cuenta 705 y ahí pondríamos la base imponible. A esto le añadimos el IVA repercutido, que el 21% de 100 serían 21. Y ahora, como el que nos paga nos está reteniendo, contabilizamos la retención que nos están aplicando, que iría en la cuenta 473 y que sería el 15% de la base imponible, lo mismo que he dicho antes, no se tiene en cuenta el IVA, ¿vale? El 15% de 100 son 15. Pues bien, la diferencia entre 100 más 21 menos 15 es lo que el cliente nos tiene que pagar. Los otros 15 ya se apañará el cliente con Hacienda y más le vale pagárselo, ¿vale? El cliente nos tendría que hacer un ingreso de 106 euros. Y nada, con esto voy a parar este vídeo. En los siguientes vídeos explicaré los asientos relativos a los alquileres, al cobro de intereses y contabilizaremos las nóminas. Espero que os haya servido de ayuda y hasta el próximo vídeo.